Pues hoy ya llegamos al programa que les gusta mucho a nuestros seguidores, sobre todo a los seguidores de otras partes, que les gusta mucho el miedo. ¿Tú? ¿Por qué les gustará el miedo? ¿De verdad les dará miedo, les dará risa? ¿Quién sabe, no? Yo creo que les da risa. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas del Tigre Gavira? ¿Cómo no? Que hacía efectos. Su hermano. Le preguntaron, el hermano, sí, el hermano del Tigre. También le decían el Tigre Gavira. ¿Cómo se llama? Le preguntaron que qué onda con el exorcista, ¿no? Y dijo, pues yo hice los efectos para una película que creí que era de comedia. Sí, que creía que era de comedia, ¿no? O sea, que era para que se riera la gente y pues salió todo un evento, ¿no? Con esto del miedo. Adelante, Vic. Gracias, bienvenidos a su programa. Uy, qué miedote, de su canal de las estrellas de los dinosaurios de la televisión. El día de hoy vamos a seguir hablando de terror porque creo que es lo que más les gusta a nuestros seguidores, a nuestros amigos. Nos estaban diciendo que estábamos pensando ya darlo por terminado, porque luego muchas veces no hemos tenido mucha respuesta de parte de los compañeros, porque pues precisamente se diseñó este programa, se ideó por las cosas que nos habían sucedido en los estudios, en los foros, en los teatros, en el cine, y y de repente dejaron de colaborar con nosotros. No sabemos si en realidad no les gusta el miedo o el terror, como muchos de ellos comentan, pero pues otros sí nos siguen, otros nos dicen que no lo quitemos, pues que se siente bien. Le digo, es que también hay otra de las cosas que ya a lo mejor habíamos planeado en una ocasión, que ya estuviera uniforme a las 8 de la noche los 3 programas de la semana. Y lo estamos debatiendo para saber qué es lo que opinan la mayoría de todos los compañeros, para que lo podamos platicar. Buenas noches, Gilberto Campos. Dice, buenas noches, amigos dinosaurios. Uy, qué miedo. Él es uno de los seguidores que le gusta este tipo de ¿cómo se llama? De programas. Se divierte mucho con él, porque le han sucedido cosas, le sucedieron muchas cosas y sin ningún cubrebocas las platica, ¿no? Sí, Lo que es él y Lino Cortés. Cortés. Ajá. Ahora que lo vi en la Nueva Cuba, se me olvidó platicar con él y decirle, oye, ¿cuándo estás con nosotros? Pero como estaba comiendo, se me hizo feo y ya me quería venir, pues sentí un poco mal. Entonces, ya ni me despedí, creo que de él. Pero cuando te sientes mal, no estás no estás en el lugar muy a gusto. Exacto. ¿Quién sabe Ya lo que quieres por qué? es que no te estén mirando, ya que no estés llamando la atención y que te vayan a decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Porque de repente, pues, que uno se oficia, ¿no? Se queda. Buenas noches, mi querida Beresauria. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Un placer compartir Buenas con ustedes noches. el día. Bien. Y pues Aquí. a las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. Y no se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. Exactamente esta. Y también síganos dando like. Otra cosa, envíenos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la número 4217 4700 9169 80 31 4217 4700 9169 8031, así como donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 46 58 28 50 17 64 01 49 4658 2850 1764 0149. Y síganos dando like. Adelante, compañeros. Sí,
¿Qué dice Gilberto? Ando fuera de casa. Ya regrésate a tu casa para que no te vayan a andar espantando allá en los Estados Unidos, que a lo mejor no te dicen, no te hacen boo, sino es otro modo de espantar, ¿no? Pero en fin. Sí, Oigan, ahí te espantan con los papeles, ¿no? Ya, ok, sí, cierto. Te espantan, Sí. a los mexicanos les espantan. Your papers, no got any paper, no got any paper. No, papers. Yo, yo limpiarme con piedritas. No es cierto, esa es otra cosa. Oye, ¿tú escuchaste alguno de los de los compañeros que trabajaban como choferes, tanto de las unidades móviles como de las unidades de transporte personal, que te hubieran contado algún tipo de anécdotas o de relatos así que les hayan sucedido raros? Siempre. Yo me quedaba, fíjate, cuando iba de asistente en alguna cosa o de coordinador, que no tenía yo que estar todo el tiempo en el set, ¿no? Que ya ves que cuando trabajas de coordinador, pues llevas a tu director, a tu productor, llevas un montón de gente, ¿no? Adelante de ti, y entonces ya lo único que haces es vigilar que todo esté bien, ¿no? Y entonces yo me iba a echar un café, porque además ellos cocinan rico, hasta el café lo cocinan muy sabroso, lo hacen con canelita o con panela, y entonces cuando se hace a veces tienen la curiosidad, si es de noche, hacen su fogatita y te platican ahí con un café, te platican muy bonito en medio de la fogata. Siempre se quedan con los choferes y los de seguridad. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Y alguna gente de producción que se va a echar el café con ellos. Entonces, pues llegábamos ahí a ser hasta 10 gentes, ¿no? Que estábamos ahí. La mayoría de ellos cocinan de maravilla, Entonces, ¿qué quieres? ¿Te hago una tortita de queso de puerco? Me gusta el queso de puerco. No, verás, échatela y verás, ¿no? Y te hacen una torta de queso amarillo con jitomate, con cebolla, con aguacate, cremita, con todo, ¿no? Lo que le echan. Aguacate, y no manches, te sabe a gloria, ¿no? Y luego, exacto, sí. tómese su cafecito, y más si es con piquete. No, estos ya. Entonces, te platican, pero te platican cosas de esas de miedo, ¿no? Que ellos ven en la carretera, normalmente ven siempre alguien, gente de blanco. Digo, ¿por qué se vestirán de blanco? A los que ven, ven una señora parada, ¿no? Y siempre está o de blanco, o ven a una persona y siempre está de blanco. A lo mejor Angélica sabe por qué. No sé, quién sabe, a lo mejor porque el espíritu se viste de blanco, ¿no? Yo pienso igual que sí, puede ser eso. Como ya son seres de luz, ya no utilizan colores, por así decirlo. Entonces recuerden que el blanco tiene todos los colores. Entonces, probablemente por eso sea, como son seres de luz. Bueno, entre comillas de luz, ¿no? Ya pasaron a otro plano. Algunos son de luz, otros son de oscuridad. Incluso también en muchas ocasiones se dice que o se ven vestidos de blanco o se ven vestidos de negro. Cualquiera de los dos colores están. Fíjate que ahorita que dijiste eso, de repente ya ves que yo hago muchos ejercicios de estos del tercer ojo, ¿no? Y de repente, pues, entre sueños, no te voy a decir que los veo así con toda la luz y muy cierto, ¿no? Entre el trance que estás haciendo de la meditación, ya sea Theta Healing, lo que hagas, para abrir el tercer ojo, veo mucho un caballo, pero normal, ¿no? Un caballo que se acerca a mí corriendo, ¿no? Y cuando llega a mí se para, ¿no? Se para y se me queda viendo.
Y hoy exactamente, no te voy a decir que sino haz de cuenta que se me reflejó en el sueño, o sea, en vivo y a todo color, iba yo para ir a la cocina, porque tocó el camión de la basura, en pleno día, ¿no? Y entonces voy a tirar algunas cosas que estoy tirando, y salí corriendo, y haz de cuenta que sentía la presencia del caballo de lo que vi días anteriores, ¿no? La presencia del caballo en la puerta de atrás, ¿no? ¿Y qué onda, no? Pero ni siquiera me paré, sino llegué, agarré el bote y le digo a Renata, acompáñame, ¿no? Y hasta que regresé, me quedé pensando, ¿qué onda? O sea, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sueñas? O sea, ¿o qué es lo que ves con tu tercer ojo que se te queda grabado eso, ¿no? Al caballo no lo vi no lo vi vestido de blanco, ¿no? Lo vi un caballo normal, pero dices en la cocina, ¿no? Pero fíjate que eso también le pasa mucho a una de mis hijas, ¿no? Pero ella, por ejemplo, ha tenido presencia de una cabra grande acá con sus cuernos y todo, ¿no? Y no me ha querido platicar, bien, porque no es de las personas que se pone a platicar, ¿no? Que se ponga a platicar para la televisión. Le he dicho, platícame esto a cuadros, dame el puro audio. No, papá, no, eso no me gusta, ¿no? Pero ella seguido ve que sube la escalera, ha visto cómo juegan los muñecos, porque luego me platica sus cosas cuando estamos solos, o como mañana que vamos de viaje, ella me va platicando acerca de eso. Mira, que fíjate, papá, que soñé, o vi esto, vi aquello, no sé qué, no sé cuánto. Ahora que estuvo Susana unos días por acá, bueno, un día que vino, Susana es de muy poco así de creer en esto. Siempre dice, ay, no, papá, en esas cosas no. Pero se metieron de las hotehuelas, se metieron mi mujer y ella corriendo, ¿no? Y dijo mi mujer, ¿viste? ¿No? Y era una maceta que estaba girando, según lo que me platicaron, giraba, pero giraba la maceta, ¿no? Y le digo a Susana, ¿a poco de veras? Dice, pues no viste, papá. Le digo, pues no, la verdad no vi, ¿no? No vi. O sea, yo que me hubiera asustado, yo gachísimo. Ellas no, nomás agarraron, se metieron. Dice, no. A mi mujer sí ve cosas, pero no las platica mucho tampoco así, ¿no? No es así como que también muy platicona de esto, ¿no? Menos que te lo platique así, ¿no? Y Carla seguido le digo, ¿qué viste o qué esto? Cuando yo iba a la cátedra de los domingos allá con mis compañeros, mis amigos espiritualistas, y entonces el olor a incienso y el olor a éter te hace entrar en ese trance con la meditación que haces ahí, y te dicen que cierres los ojos y que ves, ¿no? Bueno, te hacen hacer tus respiraciones y dicen, ¿qué ves? Y yo veía muchas esferas, color obispo, ¿no? Es un morado así muy bonito. Y no estarás confundiendo ese con tipo los de que cosas. andan en la calle Pero hay repartiendo volantes y así más pegando o menos como los programas. camiones, o sea, como el color que tiene, como el color que tienes atrás ahí, ese es obispo. Ya. Así veía las esferas, así, pero como si fuera un ramillete de esferas, ¿no? Pero mucha gente tiene unas pláticas muy interesantes, ¿no? Y porque de repente dicen, acabo de ver a una persona vestido de esto y de aquello, con una espada grande, ¿no? Y estaba parado en la puerta, y te platican muchas cosas así de que dices, ay, güey. Yo realmente, te digo, yo sentía que era el momento del trance, ¿no? Esto lo hacen en Alcohólicos Anónimos,
en un viaje que hacen a las haciendas. Hay un cuarto, le llaman cuarto y quinto paso, en donde tú haces un registro de como unas confesiones, y luego las tienes que ir a hacer ahí con tus compañeros y pedir el perdón y todo este rollo. Y entonces ellos entran en trance, pero ¿sabes por qué, Víctor? Porque desde el viernes que se los llevan, llegan, les dan como 2 galletas o 3 galletas Marías y un atolito, y es todo lo que tienen, y luego es toda la noche con el incienso, y también usan mucho el éter, y empiezan a cantar, y empiezan a orar, y empiezan a hacer cosas muy, pues, muy extrañas que nunca me había tocado, nunca he ido, esto me lo platicaron, porque yo no quise ir, no, decía yo, no, pues es que esto no, a mí no me parecía que era para mí, pues, porque hacen confesiones muy feas, mucho, muy feas, ¿no? La gente que en estado etílico comete muchos errores, y entonces pues van y se confiesan con todos ahí, y de repente cuando llegan, entonces ellos te aseguran que ven cosas muy extrañas, ¿no? Ven a Dios, ven pues muchas cosas que te puedo decir, pero es porque viernes, sábado y el domingo en la madrugada, o sea, el domingo en la madrugada antes de venirse, el sábado en la madrugada, perdón, ya no han comido nada, ya no tienen nada en el estómago más que el puro olor a incienso y al éter que te digo. Entonces están totalmente en otro, entonces empiezan a ver cosas así. Y esposas de muchos compañeros que me decían, se lo juro, don Polo, que vi esto y esto, no, está bien, qué bueno, y qué bueno que cambie la vida de muchos, pero yo no lo quise ni probar, ¿no? Porque, híjole, es que es un lío ese tipo de cosas, pero son cosas que suceden a diario o cada semana en los grupos que tienes que visitan las haciendas. Se encierran en una hacienda, en un cuarto, les prestan cuartos, ¿no? Cuartos para que estén ahí, y son a veces 20 o 30 personas las que van o más, ¿no? Toman cafecito, los que van de coordinadores y estos pues sí se alimentan más o menos, pero los que van, que llevan de primera vez y que van a que van a probar, la penitencia. híjole, de veras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pues no me gusta hacer ese tipo de cosas, porque, híjole, ahí se ha visto. Por ejemplo, yo conozco muchos casos que llegan ahora los maleantes ahí en Guanajuato, llegan y balean muchas casas de estas, de anexos de estos, pero porque llegan y dicen todas sus verdades, entonces ahí con la gente, y luego la gente las anda platicando. Y entonces en venganza van y los matan. Está canijo. Está canijo. Nos dice que Gilberto de Estados Unidos. Gilberto, no les entiendo porque espantan en inglés. Y usted digo que te dicen, you got a paper? No, got a paper. Your paper. Gilberto Campos, cuando salimos del box, los de microondas llevaban la unidad a estacionar. A estacionamiento o de Arcos de Belén, y ahí los llegaron a espantar. Sí, fíjate que sí, eso es cierto. Los viernes ahí estacionábamos, ¿te acuerdas que nos estacionábamos en la Arena México? Ajá, sí. Y los luchadores, siempre las pláticas eran de que los espantaban, y ya son bien fuertes. Y siempre los espantaban. Sí, espantan. Sí, te digo que, y hasta arriba, ya ves que había la azotea, ahí se ponían a tomar. Y ahí platicaban todo, yo de repente me quedaba a escucharlos, ¿no? A todos, no te digo a quiénes, pero a todos les oía decir que no, que el espíritu de no sé quién los había venido a buscar y no sé qué, y que se estaban vengando. Y lo dicen en serio, ¿no? Y se espantan, a mí se me da miedo por esto y por esto y por esto, ¿no? Sí, el cuidador bueno, no es el cuidador, el encargado
del mantenimiento ahí en la Arena México, él vive en la azotea. Él Sí, tiene sí, su sí. cuarto hasta la parte de arriba. Ajá. Entonces, pues lógico, como es el encargado de todo el mantenimiento abajo, pues no, es una persona que creo que es sola, de hecho, y y no se va a otro lado más que en lugar de casa, pues ahí vive. Ahí vive. Y él comentaba en 2 o 3 ocasiones que estuvimos platicando ahí a la orilla del Rin, que sí espantan de diferentes maneras. Y otro, no sé si te acuerdas de aquel famosísimo luchador Pierrot. Sí, 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 cómo no. Bueno, Pierrot era como que el herrero que reparaba, aparte de luchar, reparaba todo lo que sucedía en lo metálico que se descomponía en la Arena México. Entonces, están las gradas así, y por abajo hay túneles, que es por donde se meten para apuntalar, para quitar. Pues él decía, Pierrot, porque se lo platicó a Mauricio Medina, estaba yo ahí con él, y Pierrot le dijo que en una ocasión vio que estaba un señor grande ahí sentado, y se acercó y le dijo, oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? Y el señor no contestaba, pero en el momento que él lo iba a tocar, el señor voltea y se le queda viendo con una cara así de, pues no de miedo, sino como que con cara de un ente o algo por el estilo. Dice, Sí, no, pues. sí está canijo. Y el velador, este señor de mantenimiento, también aseveraba muchas cosas. Dice Gilberto Campos que tengamos cuidado. Aguas con la Llorona, ya comenzaron los perros a ladrar. Lo Y que pasa es que tienen llamado al inicio de los programas esos perros. este perro de aquí sí tiene llamado a las 8, exacto, pero ahora se pasó de tiempo. A las 9:30 no sabían este horario. No, como estaba lloviendo duro, y llovió muy duro por aquí, ¿no llovió duro allá? Claro que sí, desde luego. No manches, qué feo llovió, ¿no? A mí me da mucho miedo la lluvia, porque estaba viendo un pobre hombre que llevaba una moto, lo tiró el río que bajaba, y entre dos no pudieron levantar la moto. Ya al final dice, pues déjala que se la lleve, ¿no? Ya que, no, pues Que imagínate, salga de ahí de donde estaba por decirlo de alguna, a donde se hacía el remolino y el borbollón, ahí se le ajá, quedó el pobre hombre su ay, motocicleta. Y así como en esta temporada de lluvias, y como lo que dice Gilberto Campos, que estaban a la hora de llevar ahí a Arcos de Belén, las unidades, pues sí llegaron a espantarlos a varios de los choferes. Inclusive las unidades de grandes eran las que se estacionaban ahí. Imagínense después del terremoto del 85, que ahí murieron muchos compañeros en ese edificio que tú te has de acordar, Polo, antes era el edificio de Indetel. Indetel, sí. Exactamente en un costado, por decirlo ahí de alguna manera, de la iglesia de las Merceditas. Ese edificio era el edificio de Indetel. Exacto. Y entonces después le cambiaron el nombre y ya le pusieron un nombre de Televisa, del consorcio de Televisa, y fue cuando Paella se cayó desgraciadamente en el terremoto. Fíjate que a mí, aparte ahorita que dijiste de la iglesia de las Merceditas, me gustaba ir mucho a esa iglesia, ¿crees? Siempre que podía yo pasaba a persinarme o a pedirle algo, ¿no? Siempre, pues hay iglesias que te llaman mucho la atención. Fíjate que ahí en donde está el latinoamericano, exactamente ya está en la esquina, en esa Ajá. calle que viene hacia el centro, se puede decir, ¿no? Hacia el centro, hacia 20 de noviembre. Hay como a A ver, media cuadra, a media cuadra hay una iglesia que tienes que bajar unas escaleritas, ¿no? Y también me gustaba ir mucho ahí, ¿crees? Me gustaba de veras, pues, sobre todo cuando andas bien necesitado de chamba y eso, y te lo juro que daba resultado, ¿eh?
Pues hay gente que cree y hay gente que no. Y dicen que teniendo fe, lo tienes todo, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí también está la iglesia, donde, más adelantito, casi para llegar a Gante, hay otra iglesia que creo que es donde el Sagrado, no es el Sagrado Corazón, es el Santísimo. No me acuerdo cómo se llama esa iglesia. Entras a esa iglesia y la sientes, la ves físicamente y te da la impresión de ser lúgubre. Pero ya que estás sentado ahí, como está expuesto el Santísimo en esa parte, luego ya que estás ahí, que has orado un tantito, lo que tú gustes y mandes, sientes mucha paz. A mí me ha sucedido ahí. A mí también así. Lo que pasa es que es muy fresca, ¿no? Es fresca. Es muy fresca la iglesia, o sea, se siente pues, esa frescura, hasta sientes como que, ahora sí como sientes como que el airecito de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién sabe por qué hay iglesias que tienen esa? Bueno, no se diga. Yo creo que sí te ha tocado estar en la villa, casi solo, Víctor. ¿No? O sea, casi solo, o sea, que no hay nada de gente, ¿no? Sobre todo en la madrugada, que no hay nada de gente, y también es fresca, ¿no? Esto es así como que dices, ay, te encuentras como que una paz tranquila. Y échate un sueñito ahí, así en las bancas, no manches, descansas como... No. Sí. Gilberto Campos. En la Arena Coliseo espantaban en el segundo piso, donde se ponían las cámaras. También en los vestidores. Pues sí, y te digo que siempre era Tolis ahí cuando llegábamos en la noche, porque yo trabajaba en la noche. Los viernes en la noche, ellos terminando las luchas, se quedaban a echar sus alcoholes. Los luchadores. A veces había hasta pleito entre ellos, de veras, se peleaban entre ellos. Sí, porque también son medio rudos, ya con alcohol son medio rudos. Se peleaban. Le sale lo luchador. Le sale el luchador. Y entonces, porque hay luchadores que no respetan las reglas de la lucha. Y ahí deriven todos sus pues sus cosas, ¿no? Así, oye, tú me pegaste de veras, canijo, y sí me lastimaste. Y de veras, si te quise aventar un tiro, pues de una vez, ¿no? Claro. Y ahí platicaban lo que sucede, cómo los habían espantado, ¿no? Lo curioso es que cada quien platica de sus espíritus. Por ejemplo, ellos se encuentran a un luchador, por ejemplo, como el hijo del perro aguayo que murió en el ring. A luchadores que han muerto en la batalla porque los luchadores cuando se avientan de arriba se han quitado y ya no vuelven, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de uno que se quitó y cayó se quitaron a los luchadores y cayó y se pegó con la butaca y se sacó un ojo? ¿No te acuerdas de él? Que decían el pirata Morgan o el pirata... ¿El pirata Morgan? No sé. Esa historia no me la aprendí. Sí, pues bueno, yo te digo porque yo oía que platicaban ahí y decía, híjole, pues a veces me quedaba platicando ahí pues de curioso, ¿no? Porque ¿qué haces? Todo el mundo te saluda, ¿no? Yo tenía amigos ahí, también hay muchos amigos que se dedican a arreglar carros. O sea, si te dan un rayón, yo te lo arreglo y te cobran muy barato. Entonces, me quedaba yo a platicar horas con ellos y pasaban los luchadores, me saludaban al chavo que de los carros y yo cotorreaba con ellos y en la noche nos veíamos. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Yo en ese tiempo tenía una combi, una combi grandota. Y me quedaba yo hasta arriba, hasta la azotea en la combi, ¿no? Y bueno, pues te digo que oía yo sus pláticas. Había un conductor que ahora trabaja en Azteca, se apellida Villalbazo. Y Alejandro Villalbazo. Y tenía una novia de ahí
de las guionistas o de las que escribían en los noticieros, no sé cómo se llamen, y ahí se veían. Y todas las noches que pasábamos, hola, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ahí cotorreaban en la noche. Estaba jovencito él, muy joven. Y ahora nos quedábamos a oír lo que decían, porque te digo que lo platican los luchadores, pues, lo platican fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas de una amiga que era, bueno, una compañera de trabajo que trabajaba, que era nuestra secretaria, se llamaba, me dicen que se murió, Marisela? Marisela. Marisela era la secretaria la secretaria de quién, de Noé. Ah, sí, cómo no. Sí, tienes razón. Su papá también trabajaba ahí, ahí cerca, en la biblioteca, creo. Ahí junto, por donde está eso de ahí como DirecTV, Uh-huh. creo que hay una tienda, ahí hay una biblioteca especial, pero no sé de qué sea. Y ahí trabajaba su papá de ella. Uh-huh. Y luego pasábamos ya en la noche y la pasaba ella a dejar ahí porque su papá le daba una ventana a su casa. Y luego también ella oía todo ese tipo de cosas que te digo, ¿no? Uh-huh. Maricela, me dijeron, pero me dijo un amigo que se había muerto. ¿Quién sabe? Ahí sí no Ella supe. fue novia de un muchacho que se llamaba Carlos Paredes, ¿no te acuerdas? Carlos Paredes, sí, cómo no. Sí, Sí, de era Carlos su Paredes, novia. me acuerdo. Sí. Y allá también, él era editor. Ajá, sí, Uh-huh. Y te digo, sí. pues era una bolita de amigos que nos juntábamos, te digo, los hermanos Amaniego, Moisés y su hermano, también se juntaban ahí, ¿no? Pues está, mira, uno platica, a veces platica lo que le sucede. La gente tiene derecho a no creer y a rehusarse a decir, no. Hay mucha gente de ahí de Televisa que dice, pues sí me gustan sus programas porque comentan de la vida, de las historias que sucedieron aquí en Televisa. Lo que no me gusta es que platiquen de que ahí espantan, porque a mí nunca me espantaron. Yo digo, pues a ti nunca te espantaron, pero hay gente que sí espantaron. Y que aún estamos aquí para contarlo. No, Uh-huh. fíjate que el estacionamiento que a mí me daba miedo, la verdad, el que está en Carmona y Valle, Uh-huh. Claudio Bernal, ahí en esa esquina, ay, híjole, no. Primero cruzar toda esa parte de Fray Servando sobre Carmona y Valle, el estacionamiento, no me gustaba. Y luego, como salíamos en la madrugada, pues peor tantito, ¿no? Peor, Digo ¿no? yo, pero así, rapidito. Y luego el estacionamiento, solo, no veía ni ningún velador, ni mucho menos. Llegas y te metes hasta donde está tu carro y todo oscuro y también medio feo. Y no. Cuando me dieron ya en la Arena México dije, ay, bendito sea Dios. Pero Carmona y Valle me daba pánico, la verdad. Sí, Sí. estaba. O sea, a veces iba uno por necesidad, ¿no? Uh-huh. A esos estacionamientos. Bueno, ahí me dieron pues, una credencial de ahí de la Arena México para poder Sí. estacionarme. Y entonces pues, ya llegabas con tu credencial. Y me acuerdo cuando la muerte de Colosio, a mí me agarró bajando, ya ves que era como un caracol que bajabas así Uh-huh. estaba de mucha curvita la bajada del estacionamiento. Y venía yo bajando y ahí cuando venías bajando se perdía la señal del radio. Uh-huh. Sí. Y mi carro era obligación de parte mía traerlo en las noticias, siempre. Lo prendía arriba y cuando bajaba dejaba de oírse y se oía ahí abajo saliendo del estacionamiento. Y ahí es a donde me enteré que había tenido un atentado Karina Fernández. Fue en la Uh-huh. tarde, no recuerdo si han de haber sido como las 6 de la tarde, una cosa así, ¿no? Porque yo salía a las 6 de la tarde. En ese momento creo que fue cuando le dieron el tiro a Colosio. Uh-huh.
ya era tarde, ¿no? No Sí. sé qué hora más, pero ya era en la tarde. Y oí que estaba, pues tu jefa, Talina, Sí. narrando que se había, ella estaba en el hospital, ¿no? Desde ahí estaba Y era narrando muy que... amiga de la esposa de Colosio. Ajá, ajá. Sí, pero ella se había ido con un grupo de gente, ¿te acuerdas? Ujú. A hacer un programa, pues que había también inventado el señor Azcárraga, que era algo de DirecTV, ¿no? De Una, CB directo. Se ve directo, se ve ¿cómo? directo, TV se ve directo, directo. TV directo. Sí, ese era lo Lo que que sí. hicieron en Tijuana. Pero pues ahí se fue también Rafael Velasco, Sí, con esa, con esa gente se fue, y él hasta la fecha vive allá. Y había saludos, mucho, mi querido Rafa. Rafa, ya nos ha escrito, pero que también ahí en las playas de Tijuana nos platicaba que sale La Llorona, Y lo de los ovnis que también nos comentó. también de los ovnis. Sí, nos mandó materiales, inclusive. Inclusive Creo sí que nos mandó material. por ahí lo tengo en algún lugar, déjame acordar. Y posteriormente se los pongo. Pero Sí, hay gente que les digo, no cree, y pues ni hablar, ¿no? Que cada quien tiene su... Yo oigo las historias y digo, ay, no. Es híjole, les voy a recomendar una serie que estoy viendo que se llama Anne con A, Anne con E, perdón, Anne con E, Anne. Anne. Este, eh, ay, es que de veras es una chica que está, bueno, vive una vida de recién, desde que naces con esa, con esa mala onda, ¿no? Como dicen, con Pero el salto volteado. con el salto volteado, sí, y de repente le pasan cada cosas, pero tiene una mente brillante, pero súper brillante, de verdad, es una chava que se aprende las cosas así, pero lo que más me llama la atención de esto, como es su manera de ver o de soñar, de imaginar las cosas. Ella misma Ujú. dice, tengo un poder de imaginación que no... Y Impresionante. llega el momento en que se trauma ella solita, ¿no? Ella haz de cuenta, creo que es Canadá donde viven, creo que es Canadá, viven en una isla. Y entonces hay muchas ramas de árboles que quedan así como encontradas, ¿no? Así como si fueran manos. Y ella lleva su bufanda y va con una amiga y se le atora la bufanda, ¿no? Y entonces se regresa a quitarla y le dice, empieza a funcionar su imaginación. Dice, son como dos manos de muertos y no sé qué, y empieza a hacer todo este rollo, y después ya para que salga de esa imaginación, no sabes lo que alcanza a ver, ¿no? En su imaginación, cómo la persiguen los árboles y las ramas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es porque su cabeza funciona de esa manera, la hace funcionar de esa manera, pero tiene una imaginación, Tremenda. no, Sí, no, está no. bien. Pero hay gente Está que bien. no les da hueva pensar o imaginar algo, ¿no? Porque los otros son soñadores y tontos, ¿no? Los que sueñan así son tontos. Pero no, cuando alguien tiene esa imaginación, como te digo, necesitan ver la serie. Se llaman, está en Netflix. Ay, no. Es una chamaquita güera. Dice unas verdades ahí, no manches. No. Que Me sí. gustaría que la vieran. Rogelio Telles, saludos, Rogers. Hola, Roger. Saludos. Muy bien, pues vamos a empezar a ver lo que suceda también con los Uber y los taxistas. Sí, ¿Cómo claro ven? que sí. Pero ya nos colgamos con esta plática, pero bueno, era para que... Mi nombre es Ulises y trabajo como Uber en Ciudad de México desde hace algunos años. En mi trabajo estoy acostumbrado a ver cosas extrañas.
gente peleando. He llevado borrachos, personas sin nada de pudor que literalmente me han ofrecido drogas desde el asiento de atrás y mucho más. He visto de todo, pero esta experiencia, a diferencia de las otras, no tuvo que ver con gente rara, sino con algo más desconcertante. Verás, una noche de sábado, a eso de las 2 de la mañana, acepté un viaje que me quedaba a media calle de camino. Estaba cerca de la colonia Roma, donde hay varios locales en los que la gente va a beber y todo eso. Es un buen lugar para trabajar, a riesgo de que un cliente vomite en la parte de atrás de tu vehículo. Me acerqué a la esquina, donde me esperaba la pasajera. En teoría era una chica sola, así que me extrañó un poco cuando, a la distancia, vi que estaban 2 mujeres de pie. Una de ellas se veía bastante joven, de unos 20 años, y se encontraba en un estado de ebriedad bastante elevado. Se tambaleaba junto a un poste de luz, y mientras me acercaba me asusté un poco porque parecía que se iba a caer de cara en la calle. La mujer que la acompañaba se veía bastante más seria y madura. Estaba en sus 40s, vestía de forma más conservadora y se notaba bastante sobria. No se tambaleaba, casi ni se movía, y lo único que hacía era mirar a su compañera fijamente, sin ayudarla. Me detuve frente a ellas y le pregunté a la chica más joven si era Melanie. Ella me dijo que sí, apoyándose por completo en la ventana para no caerse, y me enseñó su teléfono. Un segundo después se montó tropezando en la parte de atrás. Y aquí sucedió la primera cosa extraña, y es que no noté cuando la mujer que venía con ella se subió. Ni siquiera escuché el sonido de la puerta al abrirse o al cerrarse. Pero ahí estaba, en el asiento detrás de mí, guardando completo silencio. Me quedé pensándolo por un minuto a lo mucho, pero no le di mayor importancia, asumiendo que debía haberme distraído. Lo que sí hice, mientras se acomodaban en sus asientos, fue mirarlas por el retrovisor. Fue un vistazo rápido, y pese a la diferencia de edad noté mucho el parecido. La misma nariz y un cabello similar. Debían ser familia, lo que tenía sentido por la actitud de la mujer mayor. Se notaba seria, algo molesta, y si acaso ella fue a buscar a esta chica para llevarla a casa, seguramente estaría molesta por encontrarla en ese estado. En fin, no era mi deber juzgarlas. Encendí el auto y comencé el viaje. Lo bueno es que la aplicación ya me decía a dónde se dirigían, porque la chica más joven prácticamente se quedó dormida en el asiento ni bien se montó en el auto. La otra pasajera, por su parte, era bastante silenciosa y no hacía contacto visual conmigo a través del retrovisor. Solo miraba a la muchacha, no sé si con decepción o con preocupación. Dudé un poco en si hacerlo o no, pero al final le pregunté si la conocía, y con una voz seca me dijo que era su madre. Después de eso no respondió a ninguna otra pregunta, ni hizo comentarios al respecto. A todas estas yo sí noté que el ambiente dentro del auto se hizo un poco denso y demasiado frío, pero lo atribuí a mi aire acondicionado, así que les avisé que lo apagaría un rato, pero por supuesto no obtuve respuesta. El resto del viaje fue silencioso y un poco incómodo, dado que Melanie dijo unas 4 o 5 veces que tenía ganas de vomitar. Yo le dije que podíamos detenernos para que vomitara, o que lo hiciera por la ventana, pero estaba tan inconsciente que comunicarme con ella era imposible. Le pedí a su madre que la ayudara a incorporarse, pero ella me ignoró por completo. Y ahora que lo pienso, jamás tuvo contacto físico con la chica durante todo el viaje. Lo bueno es que Melanie logró contenerse, y ya casi llegábamos al destino, en una zona residencial bastante cara. Yo estaba teniendo cuidado de tomar las curvas lo más lento posible para no marear a Melanie aún más. Y tan concentrado estaba en mi trabajo que me sorprendió un poco escuchar una voz seca y algo apática detrás de mí que me dijo: «Eres un buen muchacho, cuídala por favor». Yo tenía mi mirada fija al frente y le contesté que no se preocupara y que pronto llegaríamos al destino,
aunque no sabía bien por qué lo decía. Sin embargo, luego de tomar una curva, intenté buscarla por el retrovisor para dirigirle una sonrisa, y esa mujer ya no estaba. Mi pensamiento inmediato fue que saltó del auto, así que la busqué por los espejos laterales, e incluso frené un poco para darme la vuelta y ver por la calle que habíamos dejado atrás, pero no la vi. Además, en ningún momento escuché la puerta abrirse, ni cerrarse, y aunque al principio mi lado lógico no pensó en nada paranormal, la verdad es que las manos comenzaron a temblarme un poco. Respiré profundo, me tranquilicé y seguí con mi trabajo. Cuando llegué a la dirección, un edificio alto de un conjunto residencial, intenté despertar a mi pasajera, pero Melanie tenía los ojos cerrados, apenas podía hablar, y cuando lo hacía solo balbuceaba incoherencias una y otra vez. En ese estado no podía llamar por teléfono, mucho menos levantarse. Le dije que lo desbloqueara su celular un segundo para poder llamar a su mamá o a alguien que la ayudara a subir, y ella balbuceó cosas sin sentido acerca de su madre antes de ponerse a llorar. Eso me estaba poniendo nervioso, pero volví a mantener la calma, y sí batallamos un poco, hasta que logré que ella, en un acto casi reflejo, le marcara a su padre, para después lanzarme su teléfono. Al otro lado de la línea me contestó un señor con voz muy gruesa y seria. De inmediato le preguntó a Melanie dónde estaba, pero en su lugar le contesté yo, diciéndole que su hija estaba abajo, que yo era su Uber, y que necesitaba a alguien que la buscara porque ella sola no podía moverse, ni subir hasta su casa. En solo unos minutos su padre, un hombre en sus 50s, estaba abajo, bastante preocupado. Tuvimos una conversación corta sobre lo sucedido, y no pude evitar mencionar a la otra pasajera. Noté ciertas dudas y mucha preocupación en su mirada, y supe que él sabía bien quién era esa mujer que le describí, pero no me dijo nada al respecto. No dio ninguna explicación, y simplemente se relajó al entender que su hija solo estaba dormida. La ayudó a levantarse del asiento y me preguntó si ya todo estaba apagado. Yo le dije que sí, pero aún así me dio una pequeña propina en efectivo. Yo, por mi parte, no me atreví a insistirle sobre la mujer que viajó con nosotros. No hubiese sido adecuado pedir explicaciones que no me correspondían. Pero, viéndolo en retrospectiva, y analizando todo lo que vi y lo que recuerdo, tengo el fuerte presentimiento de que la madre de esa chica, aún después de la muerte, la sigue cuidando. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola. Cosas que llegan a sucederse dentro de los vehículos y que muchas veces no se da uno cuenta, pues no recapacita uno, ¿no? Y máxime en estas aplicaciones ¿cómo se llama? Más bien estos carros de aplicación, pues tampoco, son muy, digamos que tenemos un poco más de confianza para con ellos, aunque hay muchos que de veras hay que tenerles cuidado, ¿no? ¿Cómo ves, Angie? Sí, efectivamente. Pero como es cierto, ¿no? En muchas ocasiones se ha dicho eso de que nuestros seres queridos que ya fallecieron, nos siguen cuidando, siguen a nuestro lado. Muchas ocasiones se ha visto o se ha sabido de eso, ¿no? Que cuando alguien está en peligro, precisamente uno de sus seres queridos, nosotros les llamamos ángeles, ¿no? Que van a nuestro lado, nos van acompañando y pues nos van cuidando de alguna situación de peligro. Y sí, efectivamente, eso llega a suceder con mucha frecuencia. Sí, hombre. Y y pues
Pues vamos a ver otro, pero ahora de taxistas. Ujú. A ver, los taxistas que también nos pueden contar. Todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Trabajo de taxista desde hace 15 años. No soy de esos que andan por toda la ciudad buscando clientes al azar. Yo tengo mis zonas fijas, mis horarios, mis paradas de confianza. Siempre he creído que en este trabajo, entre menos improvises, mejor te va. Pero hay días en los que uno rompe la rutina, y justo en esos días es cuando pasan las cosas que uno no olvida. Eran casi las 11 de la noche. Estaba por cerrar la aplicación y terminar el día cuando me entró un último viaje. Zona céntrica, nada raro. La recogida era en una cafetería de las que cierran tarde, con buena iluminación y movimiento. Acepté porque quedaba de paso hacia mi casa. Pensé que era de esos viajes tranquilos para cerrar el día. Me detuve frente al lugar y esperé. A los pocos segundos salió una mujer. Morena, de cabello lacio, vestida con uniforme de trabajo. Subió al asiento de atrás y me saludó con un «buenas noches amable», como si ya estuviera acostumbrada a cerrar turnos tan tarde. Le pregunté hacia dónde íbamos y me dijo el nombre de una colonia común, de esas que conoces bien cuando llevas años en esto. Nada raro. Puse la dirección en el GPS, pero ella dijo, «No hace falta. Yo te voy guiando. Está cerca». Le dije que perfecto. A veces es más fácil así, cuando el pasajero conoce el camino. Empezamos a avanzar. Me fue dando indicaciones precisas. Dobla aquí, sigue derecho, después a la izquierda. Todo normal. Charlamos un poco. Me dijo que trabajaba en esa cafetería desde hacía meses, que antes vivía en otro estado pero que se mudó para estar cerca de su mamá. Nada que llamara la atención. El primer detalle que me hizo ruido fue cuando noté que estábamos dando muchas vueltas. Conozco bien la zona y sabía que había rutas más directas. Me pareció raro, pero no quise decir nada. Algunos prefieren calles con menos topes. Otros evitan ciertas zonas por inseguridad. Lo entendí así. Seguimos avanzando y noté que pasábamos cerca del mismo parque por segunda vez. Lo reconocí por un mural en una barda que había visto antes. Me di cuenta de que íbamos en círculos. ¿Seguro que vamos bien?, le pregunté, con tono tranquilo. Ella tardó un poco en responder. Sí, es por acá. Una más y ya llegamos. No insistí, pero empecé a estar más atento. Miraba por los espejos, revisaba el reloj. Ya eran casi las 11:30. Poco tráfico, calles solas. Pensé en marcar la ruta en el GPS, pero por alguna razón no lo hice. Tal vez por no incomodarla, tal vez porque quería ver hasta dónde me llevaba. Después de un par de cuadras más, me pidió que girara a la derecha y me detuviera. Lo hice. Era una calle angosta, con casas pequeñas, la mayoría con luces apagadas. Me dijo que era ahí, la tercera casa de la derecha. Miré. La fachada era sencilla. Tenía una reja blanca cerrada y una luz tenue encendida en el porche. Le pregunté si quería que esperara a que entrara, como suelo hacer con las pasajeras de noche, por seguridad. Me dijo que no, que todo bien, y bajó. La vi caminar hacia la reja. Sacó algo del bolsillo, quizá una llave, pero no abrió. Se quedó parada ahí. No se movía. Solo miraba la casa. Pensé que tal vez se dio cuenta de que no había nadie, o que había olvidado algo. Pero después de un minuto sin hacer nada, sin tocar el timbre ni moverse, regresó al coche. ¿Te molesta si hacemos una parada rápida antes?, me dijo sin mirarme. Le respondí que no había problema. ¿A dónde?, pregunté. A la cafetería otra vez. Se me olvidó algo. No entendí, pero asentí. Volvimos a arrancar. El camino de regreso fue silencioso. Ya no dio indicaciones. Yo conocía la ruta de vuelta. Miraba por el retrovisor y la notaba tensa, como si estuviera pensando en algo. Al llegar a la cafetería, no bajó de inmediato. Me pidió que la esperara unos minutos. Entró y no regresó. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Apagué el taxímetro, pero no me fui. Algo no cerraba. Entré al lugar, como si fuera a pedir un café. Le pregunté a una de las empleadas si había visto a una mujer con uniforme entrar hace un rato.
Me miró con cara rara. ¿Cómo era?, me preguntó. Se la describí. Aquí nadie ha entrado desde hace media hora, dijo. Salí otra vez al coche. Revisé el asiento trasero. Nada. Ni una bolsa, ni una prenda. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado junto al taxi, con el motor encendido, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde se había metido aquella mujer? ¿O acaso nunca estuvo realmente? Intenté llamarla al celular, pero no respondía. No había mensaje, no había nada, solo silencio. Decidí que lo mejor era llamar a la central para reportar lo sucedido. Tal vez alguien más la había visto o se sabía algo. Pero cuando marqué, la línea estaba ocupada. Volví a intentar varias veces. Nada. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Encendí de nuevo el taxi y puse rumbo a casa. Mientras conducía, no podía sacarme la imagen de la mujer parada frente a esa casa, sin abrir la reja, sin entrar. Algo en todo aquello no tenía sentido. En la radio, las noticias hablaban de un caso reciente, una mujer desaparecida en la zona. Con la descripción y detalles, parecía que hablaban de ella. Me hizo un escalofrío. ¿Qué hacía conmigo? ¿Por qué me eligió? Al día siguiente fui a la estación de policía a dar mi declaración. No para acusar, sino para contar todo lo que viví. Quería que estuvieran atentos, por si la encontraban. Me preguntaron si tenía grabaciones, fotos o algo que pudiera ayudar. Nada, solo la memoria. Desde entonces, cada vez que recibo un viaje de madrugada, trato de fijarme bien en los pasajeros, en sus detalles, en las calles por las que me llevan. No solo para cumplir el trabajo, sino para cuidar mi vida. No sé qué pasó aquella noche, ni qué buscaba esa mujer. Tampoco sé si alguna vez la encontraron, pero aprendí que en este trabajo, las historias no siempre terminan cuando apagas el motor. A veces, la verdadera historia apenas comienza cuando llegas a casa. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Marcos. Tengo casi toda mi vida trabajando de taxista. Empecé por necesidad, pero terminé acostumbrándome. Con el tiempo, uno se vuelve parte de la ciudad. He visto de todo. Peleas, borrachos, gente que llora, que se queda dormida, que te cuenta la vida entera sin que le preguntes. Pero también hay cosas que uno no puede contar, porque ni uno mismo las entiende. Esa noche iba por la tercera vuelta después de medianoche. El centro estaba tranquilo, pero había movimiento en las avenidas grandes. Me detuve cerca de una farmacia, esperando alguna alerta de viaje. A los pocos minutos, entró una solicitud, recogida a 5 cuadras. Me pareció raro porque la dirección no era común, como si no existiera. Pero a veces pasa, las apps fallan, o la gente marca mal. Acepté igual. Avancé por calles estrechas y mal iluminadas. Era una zona antigua, con casas bajas y banquetas rotas. No se escuchaba nada, ni siquiera perros. Frené frente al número que marcaba la app. No había luz en la casa, solo un poste parpadeando unos metros más allá. Toqué el claxon una vez. Nada. Mandé el mensaje típico de «Ya estoy aquí». 1 minuto después, la puerta se abrió lentamente. Salió una mujer, delgada, con un abrigo largo. No le vi bien la cara porque traía el cuello levantado y el cabello suelto, cubriéndole un lado. Subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo murmuró la dirección de destino. Lo curioso fue que no iba muy lejos, apenas unas 10 cuadras hacia otra colonia igual de vieja. Acepté y empecé a manejar. En el retrovisor la veía quieta, con la vista fija en la ventana. No miraba el celular, ni hablaba, ni se movía. Solo estaba ahí. Sentí el impulso de romper el silencio, pero me contuve. Hay pasajeros que agradecen el silencio. Al llegar al destino, otra casa sin luces, frené y volteé para avisarle. Pero el asiento estaba vacío. Me congelé. No escuché la puerta abrirse. No vi movimiento. Nada. Parpadeé varias veces. Me giré completamente. No había nadie. Me bajé en automático. Caminé hacia atrás del coche. Miré alrededor. Silencio total. Toqué el asiento, como si eso me fuera a decir algo. Todo estaba seco, normal. La app seguía marcando el viaje como en curso,
Lo cerré manualmente. Me senté de nuevo, tratando de entender. Estaba tan confundido que encendí un cigarro, algo que ya no hacía. Respiré hondo. Pensé que tal vez la pasajera se bajó antes, que me distraje y no vi. Pero no, recordaba bien que no hubo paradas. Revisé el historial y la recogida seguía registrada. Incluso vi el cobro, todo como si fuera un viaje común. Decidí volver a una zona con más gente. No quería quedarme más tiempo ahí. En cuanto me incorporé a la avenida, el teléfono vibró con otra alerta. Acepté por costumbre, aunque ya no estaba del todo tranquilo. Esta vez el punto de recogida era en un parque público. Llegué en 5 minutos. Esperé. Un hombre joven se acercó, se subió y me saludó con normalidad. Parecía que todo volvía a la rutina. Pero cuando íbamos a medio camino, el pasajero me preguntó, sin más, «Oiga, ¿por qué trae el asiento mojado?» Casi freno en seco. Lo miré por el espejo. Él señalaba el asiento trasero, justo donde antes iba la mujer. Me reí nervioso y dije que seguramente fue algún pasajero anterior con ropa húmeda. No quise entrar en detalles. Él solo asintió, pero luego agregó, «¿Sabe? Pasé hace rato por donde me recogió y juraría haber visto una mujer parada ahí, pero no había nadie más en la calle». No respondí. Solo apreté el volante y seguí manejando. Dejé al pasajero en su destino y apagué la app. Esa noche me fui a casa antes de lo normal. Guardé el coche en silencio, sin música, sin pensar mucho. No dormí bien. Al día siguiente, lavé el asiento trasero yo mismo. Lo froté con esponja y limpiador, como si eso me fuera a borrar la duda. No volví a aceptar viajes en esa zona durante semanas, pero, a veces, cuando conduzco por calles solitarias, en silencio, siento como si alguien se sentara detrás. Y ya no sé si tengo miedo o costumbre. Pasaron varios días sin que pudiera sacarme eso de la cabeza. Lo del asiento mojado, lo del tipo que dijo haber visto a una mujer parada donde la recogí. Todo parecía una broma mal contada, pero yo estuve ahí. No soy nuevo en esto. Me ha tocado de todo, pero nunca algo así. Intenté no pensar más en eso. Volví a mis rutas normales, a mis horarios de siempre. Evité las zonas donde pasó todo, como si eso bastara para olvidarlo. Durante un tiempo funcionó, hasta que una noche, una semana después, la aplicación me mandó una solicitud desde una dirección conocida. Sin pensarlo, acepté. Solo cuando estaba llegando me di cuenta de que era la misma calle, la misma casa sin luces, el mismo poste parpadeando. No frené. Pasé de largo. Fingí una cancelación y apagué la app por completo. Me fui a otra colonia y encendí el coche como si nada. Pero el cuerpo no miente. Estaba tenso, con las manos frías y un dolor leve en el estómago, como una advertencia. Me quedé estacionado en una gasolinera, solo mirando el tablero. Pensaba en irme a casa, pero algo me impulsó a quedarme, como si necesitara cerrar el ciclo. Una hora después, activé la app de nuevo. La primera solicitud fue de una chica, nombre común, punto de recogida en un cruce normal. Nada raro. Llegué y ahí estaba. Una mujer joven, con chamarra oscura y mochila. Subió, me saludó bajito y me dio la dirección. Hasta ahí, todo bien. Durante el trayecto noté que no decía mucho. A veces eso es lo mejor, así que no insistí. Pero al llegar, justo antes de que bajara, me dijo algo que me heló. ¿Usted trabaja todas las noches? Respondí que sí, casi siempre. Ella me miró por el espejo y dijo, tenga cuidado. A veces uno recoge cosas que no pidió, y se bajó. No sé si lo dijo por decir. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no. Pero esa frase me quedó dando vueltas. Esa noche, al guardar el coche, revisé cada rincón, los asientos, la cajuela, los huecos de las puertas. No buscaba nada en particular, solo necesitaba saber que todo estaba como debía. No encontré nada raro, pero el olor. El asiento trasero olía distinto, no mal, solo diferente, como a humedad vieja. Volví a limpiarlo. Otra vez, como si eso fuera suficiente. Días después, hablando con otro taxista en una base, conté la historia sin detalles. Solo dije que una vez recogí a alguien y luego desapareció. El tipo me miró serio y me dijo que no era el primero.
que hay zonas donde las apps marcan viajes que nadie pidió, que a veces los datos parecen falsos, pero si aceptas, algo aparece. No siempre, pero pasa. Y nadie lo reporta porque, ¿qué vas a decir? ¿Que llevaste a alguien que no estaba ahí? No volví a tomar viajes en esa zona. Cambié mis rutas, mis horarios. Empecé a usar cámaras interiores, aunque no siempre sirven de algo. A veces las cosas raras no dejan prueba, solo te dejan a ti, con tus dudas y tu memoria. Y si alguien me pregunta si me pasó algo extraño en el taxi, solo digo que sí, una vez. Algo que aún no entiendo, algo que no puedo explicar sin que suene a invento, pero lo viví. Y desde entonces, cada vez que el asiento trasero cruje sin razón, o cuando el espejo me muestra algo que ya no está, me recuerdo lo que me dijo esa pasajera. A veces uno recoge cosas que no pidió. Vamos con la tercera historia. Después de una pausa. Ay, pues tres situaciones le sucedieron al chavo en la misma noche. Es increíble, ¿no? Pues sí, ahora sí que cuando andas de racha, cuando andas de racha ya sabes que, híjole, Sí. no. Yo me acuerdo Andas que en tú la- me habías contado algo que te había sucedido por allá por Xochimilco. Ah, sí, pero eso fue en Santa Cecilia. Ah, ok. ¿Tú Buenas conoces noches, Santa Mike. Cecilia? Buenas noches, saludos. Qué mello, dice, y qué mello. Sí, Mike, pues y oye, a ver que ya estás con nosotros, ya, perdónanos, qué onda, qué te hicimos, qué onda. Ya, hay que estar con nosotros un día. Bueno, pero, sí, mira, a ver, yo vivía en la mera curvita donde está la iglesia. Ajá, sí. Habíamos rentado un primo mío y yo una casita ahí de cuartos corridos. Estaba la recámara, luego el comedor y la cocina, pero eran tres cuartos corridos así. Y pues me fue muy mal porque se fue la luz, varias veces, pero a veces intencional, a veces no. No. Ese día me asusté, como no te imaginas. Era por ahí por las posadas. Me acuerdo muy bien que eran las posadas. Y yo pensé que mis amigos, porque tenía muchos amigos, me estaban haciendo una broma pesada, ¿no? Y entonces, no vi que, o sea, no los alcancé a ver a alguien, pero me sucedieron varios casos. Uno es que tenía unos alambritos que estaban así en ganchito, que los juntabas y prendía la luz, ¿no? Se prendía la luz. Y y de repente se fue la luz. Y entonces dije, se ha de haber soltado los ganchitos, ¿no? Se fue la luz y entonces me acerqué y en eso cuando me iba a acercar, prendió la luz. Y ya de ahí me puse de nervios. Y un nervio te llama a otro y a otro. Y mientras más crecen las cosas, más se van. Y entonces en ese cuarto, haz de cuenta que, digo que eran corridos, empecé a oír que lloraba un niño. Y empecé a decir pues ¿qué onda, no? Sí había un niño que era de la señora que nos hacía de comer, pero era hasta el otro lado. Dije, no puede ser, se sentía en el cuarto. Bueno, en los cuartos. Total que me desesperé tanto que de repente dije, no, vámonos. Ya no puedo estar acá porque me movían las cobijas, ¿no? Todo me fue horrible, ¿no? Ni quiero acordarme, ¿no? Entonces, sí, me fue como en feria. Y me salí y dije, no, yo me voy para Xochimilco. Santa Cecilia está en el cerro que llaman el Cuauhtli, ¿no? Y se hacen como 15 minutos de bajada, que es muy rápido la bajada a Xochimilco. Y entonces, pero también llegaban peceros de vez en cuando, ¿eh? O sea, pasaban en el día los peceros, ya muy noche no pasaba nada, nada más allá arriba estaba San Bartolo
de ese lado, pues llegabas hasta Milpalta, creo que San Bartolo, San Pablo, todo eso. Ujú. Yo trabajaba de prefecto en una escuela de una técnica que estaba en San Pablo. Y de repente me salgo yo a la calle, ¿no? Como a 500 metros vivía un primo mío y le tenía mucha confianza y todo. Y empecé a caminar hacia su casa, pero se fue la luz completamente. Y pues todavía Santa Cecilia es un pueblo. Se fue la luz completamente, pero no, bueno, no me veía yo creo que ni las manos, de verdad, horrible. Y entonces me regresé para donde estaba la casa, ¿no? Ahí, pues un poco el reflejo de la iglesia se veía, ¿no? Y en eso venía bajando un carro y era un taxi. Eso sí me acuerdo muy bien, y le hice la parada, ¿no? Casi me la atravesé en la carretera, así. Órale, ¿no? Y el chavo se paró, pero venía pálido. Me acuerdo que era un taxi rosa. Esos que te acuerdas que hubo un tiempo que los pintaron rosa los taxis, con un rosita bajito. Sí, existiendo Y todavía. bueno, y entonces ya me subí y le dije, ¿qué pasó? Buenas noches, ¿me puede llevar a Xochimilco? Me dijo, sí. Y me dijo, ay, qué bueno que te veo, man. Digo, ¿qué pasó? Dices que me acaban de asustar. ¿Cómo? Sí, dices que fíjate que llevé una persona ahí a San Pablo. Ya ves que en la entrada está el panteón. Sí. Dice, y me dijo, ay, me baja. Y ya cuando iba yo platicando con ella, dice, de repente que volteo, ya no estaba, pero no hice ninguna parada, no había ningún tope, no había nada, así ya no estaba. Igual que ahorita que oí el taxista que dice, a lo mejor se aventó por la ventana. Y dije, no manches. Y le digo, no manches, no, o sea, esos 15 minutos yo le platiqué también lo que me había pasado, ¿no? Me asustaron bien gacho. Vengo igual. Y no era muy noche, yo me imagino que ha de haber sido las 10 de la noche, una cosa así, o 9 de la noche, porque no era muy noche. Y entonces me bajé en el mero centro de Xochimilco. Y ahí ya en Xochimilco, en el centro, vivía mi tía, mamá de mi primo con el que me había ido a vivir ahí, y yo también vivía con ellos, ¿no? Y más al otro lado vivía mi papá con mis hermanas. Entonces le dije, pues voy a cualquiera de esas partes. Pero bajando, pero ya que me había platicado todo este rollo, me dijo, me bajé y me encontré un amigo que tenía tiempo que no veía yo. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Por lo digo, bien. Vamos a una posada, ¿a dónde? Aquí a San Pedro. Hijo, más de veras que no tiene una abuela, ¿no? Vamos. Yo quería platicar con alguien lo que me había pasado, cómo me habían asustado, porque no me asusté, no, de veras que fue un susto. Yo no me enfermé, yo no sé por qué, o a lo mejor ahí empezó pero me sentía yo muy mal. Y entonces, lo más curioso es que me quedé en la posada, no sé hasta qué horas. Y cuando desperté, no me lo vas a creer, Víctor, estaba ahí en una casa que yo no conocía, a una familia que yo no conocía, ¿no? Y estaba yo en la calle que sí conocía yo, ¿no? En una calle que sí conocía yo. Ajá. Y esa señora pues, era mi amiga, a la única que yo conocía, le pregunté, le dije, ¿qué onda? Dice, no, pues estabas ahí sentado ahí en la posada y de repente te quedaste dormido y te dije, vente, vámonos por lo y te viniste con nosotros platicando. Y pues te traje aquí con mi abuela. No manches, chicos, no conocía yo nada, ni la casa, ni nada. Y y no, qué recuerdos y qué forma te digo, cuando me platicó el taxista esto,
esto se te enchina toda la piel, ¿no? Porque son rachitas que te pasan en el mismo día, ¿no? Y muchas cosas te suceden porque ¿cuántas veces no has manejado? Sí, pues, tú manejabas también en la noche solo, pero no has sentido que alguien te viene acompañando, ¿no? Fíjate que acá en la Ciudad de México no. Cuando vivía yo en Parque Residencial Coacalco, sí lo sentí en 2 ocasiones. Y sobre todo al ir Sí. la vía Morelos, que no me gustaba irme por ahí, me prefería yo pagar la autopista e irme por allá. Dije, no vaya a ser que me asalte, mejor prefiero que me asalte un federal a que me asalte por acá un cristiano que ni conozco en fin, antes de que se desatara toda esta situación de terror que están viviendo los habitantes de Ecatepec. Entonces, pues sí, pasar todo eso de Jalostoc, Santa Clara y San Carlos y luego Ecatepec y ya en la madrugada, pues sí está más canijo, ¿no? Y ahí sí sentí yo como que ñañaras, como que sentí yo que alguien estaba conmigo. Vete a saber quién haya sido, ¿no? En ese sentido. Porque pues ahora sí que mis familiares más cercanos todavía vivía mi papá y mi mamá. Mi abuelo no, pero mis tías, todos ellos vivían hasta que, pues que así que ya que entregaron la documentación, que fue, pues ya vivía yo acá en la Ciudad de México, pero por allá de aquellos lares sí, y sobre todo al ir manejando ya sea por la vía Morelos o por la autopista, porque en la autopista te sientes tranquilo hasta cierto punto, ¿no? Anteriormente pues eran 2 carriles de ida y 2 de regreso. Te sientes seguro hasta cierto punto, pero llega un momento en que dices, híjole, y el mismo cansancio, porque pues yo entraba muy temprano, yo me salía muy temprano de la casa, a las 6 de la mañana, y terminaba yo 1, 2 de la mañana. Lo que iba y dejaba las unidades y ponía a cargar las pilas para el otro día, pues ya yo iba yo llegando a mi casa casi 3:30, 4 de la mañana. Y luego despiértate a bañarte a las 6 rápidamente y vámonos, porque ya se empezaba a poner el tráfico pesado, porque ya había más conglomerado de habitaciones por allá. Pero sí. Ay, está canijo. Vamos a escuchar otra de Uber, a ver qué es lo que nos cuenta este chavo que lo dejamos allá. Dice, ahora vamos con la segunda historia, vamos a escucharla. Mi nombre es Ángeles y soy de Cuernavaca, México. Aunque todo esto me pasó en Tijuana, de donde era mi ex. Esta historia sucedió hace 2 años, en diciembre, y después de un tiempo pensándolo una y otra vez, he llegado a la conclusión de que la situación emocional que estaba viviendo tuvo un poco que ver con lo que me pasó. Primero un poco de contexto para que me entiendan. La verdad es que aquella estaba siendo una época bastante difícil para mí, y la estuve pasando bastante mal, ya que mi familia estaba lejos. Yo me había mudado con mi novio hacía poco más de 1 año, y acababa de terminar con la relación. Ambos teníamos actitudes muy nocivas, y nuestro noviazgo se volvió tóxico con el paso del tiempo. Además quedé muy aislada socialmente. Me echaron del trabajo por una reducción arbitraria de la plantilla y, la verdad, estaba hundida en deudas y apenas con suficiente para sobrevivir y alquilar una habitación. Lo único que me quedaba era mi auto, que tampoco estaba en muy buen estado, ya que tuve que gastar más de lo que tenía para repararlo en el taller. Pero ya cuando empezó a rodar, supe que mi mejor opción era empezar a trabajar como Uber. Llevaba 1 mes trabajando y me estaba yendo un poco mejor, aunque emocionalmente era un desastre. Y siempre tenía pensamientos negativos y autodestructivos. Ustedes saben de qué tipo. Si mal no recuerdo, era 22 de diciembre. Estaba deprimida por no poder pasar Navidad con mis padres. Y hay un dicho que reza que las desgracias no llegan solas. Y es muy real. Esa noche iba por la carretera, a las afueras de la ciudad, para buscar a un pasajero cuando, de pronto,
Un fuerte sonido afuera del auto, como una explosión, me hizo saber que algo iba mal. Tuve un pinchazo en la rueda trasera del lado del piloto, en el peor lugar posible, dado lo solitario que era ese camino. Me vi obligada a cancelar el viaje y darme a la tarea de cambiar la llanta. Yo sé hacer todo el proceso, pero mido 1,60 m y peso 50 kilos, así que no es el trabajo más sencillo del mundo para mí. Me orillé. Saqué el gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto, y comencé a realizar todo el cambio. Imaginen nada más mi estado de ánimo en ese preciso momento, y entenderán por qué digo que lo que pasó a continuación fue provocado por mi mala vibra. A mi alrededor no había prácticamente nada. Era una carretera solitaria, con mucha vegetación alrededor, sin autos pasando y con mucho frío. No había casas cerca, y por eso me resultó tan extraño escuchar de pronto murmullos a mis espaldas. Me levanté, con la llave de cruz bien apretada en mi mano, dispuesta a desahogar mi rabia con cualquier persona que quisiera meterse conmigo, sin esperar que, al otro lado del camino, estuviera una niña pequeña devolviéndome la mirada. De pronto me calmé, mientras veía con cuidado a esa pequeña. Me pareció que debía vivir en la calle, ya que tenía la cara sucia, el cabello revuelto y vestía con ropa bastante vieja. La saludé con la mano, y ella no me contestó, solo se me quedó mirando fijamente. Sentí que los brazos se me entumecían mientras le preguntaba dónde estaban sus papás, o si necesitaba ayuda, pero se quedó quieta como una estatua, devolviéndome la mirada. Y ahí sí me puse nerviosa, al pensar que tal vez querían asaltarme y estaban usando a esa pequeña como señuelo. La volví a saludar en voz alta y no me contestó, así que nos quedamos viéndonos algunos segundos, antes de que escuchara un auto acercarse por el camino contrario a toda velocidad. Solo tardó una fracción de segundo en pasar frente a nosotras, cortando mi visión de la niña, un instante. Pero eso fue suficiente para que la niña desapareciera. Se me fue el aire, y me di la vuelta de inmediato para apurarme y terminar de cambiar la llanta, pues supe de inmediato que aquello no era algo natural. Y mientras tanto llamé a mis padres, en un intento de distraer mi mente de lo que estaba sucediendo. Ellos me contestaron, y los puse en altavoz para poder oírlos a ellos. Como si darme cuenta de que esa niña era un espectro hubiese abierto una puerta a lo sobrenatural. Empecé a escuchar más murmullos a mis espaldas, muy sutiles, pero que para mí era como si me gritaran al oído. Mientras tanto, fingía tranquilidad con mis papás, que me preguntaban cómo estaba, y todo eso. Quería salir de allí cuanto antes, y creo que nunca en mi vida terminé de cambiar un neumático tan rápido, sobre todo cuando escuché a mi mamá preguntarse si acaso había gente a mi alrededor, ya que se escuchaban voces cerca. Yo le mentí, asegurándole que estaba en una calle transitada. Terminé con la llamada un momento después. Corrí al maletero para guardar el neumático pinchado y todas mis herramientas, haciendo lo posible por no voltear a mi izquierda, como si supiera que había algo ahí, al otro lado de la carretera, esperando que yo me volteara. Podía sentir una mirada sobre mí, así que me mantuve concentrada en mirar hacia el frente en todo momento, hasta que agotada me subí en el auto. Lo encendí y apreté el acelerador. Estaba haciendo un esfuerzo consciente para no mirar por el retrovisor, pero la curiosidad me ganó. Miré hacia atrás, y por un instante la vi de nuevo, pero esta vez estaba montada en la barrera de la mitad de la carretera, viéndome irme. Esa, sin duda, una de las cosas más extrañas que he visto, y durante un tiempo he meditado qué pudo ser aquello o por qué me pasó. Estos últimos años me he vuelto una persona muy espiritual, y como dije, en aquella época de mi vida había mucho malestar,
mucha tristeza y frustración, además de potentes y constantes pensamientos negativos. Recuerdo que mi abuela me decía que, con este tipo de eventos, la energía que uno tenga es muy importante, ya que sin querer puedes terminarlos atrayendo. Creo que ahí está la clave de todo. Puede que el pinchazo solo haya sido una coincidencia, pero también fue el detonante final de un enorme malestar. Mi cabeza estaba a 1000 por hora en ese momento, y eso probablemente terminó atrayendo a una entidad o entidades de otro mundo, que durante cerca de 5 minutos me acompañaron en la carretera. Fíjate. Pues y suscríbanse por favor al canal de Glyn Sector Terror, que nos facilitó estos, ¿cómo se llama? Pues estos videos, los compartimos pues con mucho gusto, pero suscríbanse con ellos, por favor. Si quieren saber más, ahí están sus, pues ya saben, busquen Glyn Sector Terror y ahí se suscriben. Sí, también así mismo agradecemos a La Noche Oscura, Cuentos de Terror, que también nos hizo favor de prestarnos material para que pudiéramos presentárselos a ustedes. Sí, igual, así como dice Pollo, suscríbanse con ellos, suscríbanse con nosotros y pues échenos la mano en varios sentidos. Ya se la saben, ¿no? Con 20 pesitos, 50 pesitos nos pueden apoyar para que sigamos nosotros también echándole ganas a todo este rollo para poder sacar, por lo menos para pagar las plataformas de transmisión. Exacto, exacto, porque ya cada día nos cuesta más trabajo salir ya. Les platicaba yo ayer que un conductor, bueno, pues conductor de noticias, no, de espectáculos, el Mitch, dice que no lo dejan ya salir, le pasa lo que a nosotros, ¿no? Se queda pegado el en vivo y me acordé que a nosotros también se nos queda pegado cuando menos unos 3 minutos o 2 o 3. Ahorita sí, ya 3 minutos. Hubo una ocasión que se tardó como 3 horas o 2 horas y fracción y tuvimos que eliminar la transmisión porque no se podía cerrar la plataforma. Pero pues ahí vamos echándole ganas. Dice que él es porque también te quieren forzar a que le entres con tu cuerno con ellos, ¿no? Y le digo, pues sí, claro, ellos tienen razón, lo que pasa es que no hay, ¿no? Entonces hacemos hasta lo imposible por platicar y por estar aquí con la gente que nos sigue, pero híjole, a veces es muy difícil. Pues pues yo creo que nos vamos despidiendo. Gracias, Angélica. Pues buenas noches, compañeros. Gracias también, Mike. Dice, cuando gusten, será un placer conectarme. Perfecto, mi querido Mike, te mando un abrazote. Campos Omar. Buenas noches, Dinos. Buenas noches, Dinos. Amigos, reciban un abrazo y bendiciones de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez. Saludos, Vic, Angie y Polo. Buen fin de semana. Igual para ti, amigo. Sí. Muchas gracias. Igualmente un abrazo a tu papá, por favor. Perfecto. Pues les agradecemos de todo corazón y esperamos vernos el próximo sábado, que ya es mañana, y que estén con nosotros porque vamos a estar platicando sobre varias cosillas y tenemos de invitado a Guillermo Cuellar. Entonces va a estar con nosotros y pues les decimos que nos apoyen el día de mañana a las 3 de la tarde. Les agradecemos mucho, cuídense mucho, namaste y wrap it up. Gracias.